El Congreso del Estado recibió el pasado 10 de abril por parte del gobernador una iniciativa que pretende modificar la estructura y composición del actual Poder Judicial de Yucatán, aumentando de manera abrupta los cargos de mayor jerarquía de este poder con una simulación presupuestal inaudita. Para no perder la costumbre, la presentación de esta iniciativa se llevó a cabo en lo oscurito, en un día no laboral, justo el día en el que ratificamos a nuestro presidente Andrés Manuel, con más de 330,000 votos. Es obvio que querían que pasara desapercibida, pues se va a discutir a la par de la reforma eléctrica, así que tenemos que estar pendientes en ambas cosas. Es preocupante que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán esté tratando de adueñarse del Poder Judicial, que debe garantizar la certeza jurídica del pueblo. Esto es nada más y nada menos que una intentona por desestabilizar el equilibrio de poderes en Yucatán, ya que el gobernador, desde hace 3 años, promociona donde puede la inviabilidad económica de las pensiones y jubilaciones de la burocracia estatal, infundiendo preocupación y amenazando a las y los trabajadores pensionados y jubilados al servicio del Estado y municipios de Yucatán con dejarlos sin ellas. Esta administración estatal ha tratado de sembrar la idea de una presunta quiebra del ISSSTE y que son necesarios esos ajustes presupuestales. ¿Y qué tiene que ver el tema del ISSSTE con el Poder Judicial? ¡Todo! ¿Cómo es posible que digan que el ISSSTE está quebrado y por otro lado aumente de 11 a 20 magistrados el Pleno de Poder Judicial? Sí, me escucharon bien. Las intenciones de reducir gastos del gobierno estatal vienen con un aumento en el número de magistraturas, es decir, va a pasar de los actuales 11 a 17 más 2 adicionales para el Tribunal de los Trabajadores, es decir, 8 nuevos para llegar a un total de 20. Presten mayor atención que llegó el momento de hacer un desglose y números. Para este año 2022 se proyectó presupuestalmente para la segunda instancia del Poder Judicial 11 ponencias que se integran por una magistratura y personal, entre los que se encuentran secretarías de estudio y cuenta, técnicos judiciales y de 1 a 2 auxiliares administrativos. Voy a sumar al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que está integrado ya al Poder Judicial Estatal. Entonces, en 2022 tenemos 12 magistraturas y sus equipos que cuestan aproximadamente 96 millones de pesos. Con la reforma del gobernador, lejos de ahorrar dinero, como dice la iniciativa, y las notas pagadas en redes, esto creará un boquete a las finanzas públicas, porque la creación de 8 nuevas magistraturas con sus respectivos equipos costarán aproximadamente 64 millones de pesos. Pero aquí no para este atraco, pues como les mencioné con anterioridad, el gobernador está sometiendo y forzando a las y los magistrados actuales a retirarse anticipadamente, a cambio nada más y nada menos que de darle su haber de retiro, con un monto superior a lo que la actual ley dice. Pero si se van hasta que les corresponda irse por ley, se los dará por solo 1 año. ¿Qué les parece? Si te vas, te doy más de lo que te corresponde. Si te quedas, te quito lo que te corresponde. Si eso le hacen a las y los magistrados del Poder Judicial con la mano en la cintura, seguirán todos los que tienen ISSSTE. ¿Y saben qué podrán hacer? Nada. Porque los que resuelven sobre una controversia de las leyes locales y son la segunda instancia en todos los temas que tengan que ver con actos de corrupción y dinero del Estado son las y los magistrados. Si todas las propuestas son del gobernador, ya saben ustedes cuál será el destino de este estado, pues a los 20 que propondrá el Congreso estarán por 15 años, es decir, van a quitar la ratificación intermedia que actualmente existe en la ley. Continuemos con las intrépidas cuentas alegres de esta iniciativa. El costo del Tribunal Superior pasaría de 96 millones a 160 millones de pesos porque estaríamos pagando los sueldos de 20 magistrados y sus equipos. Y a esa cantidad hay que sumarle, además, el haber de retiro, que equivale a un sueldo vigente de los 10 magistrados que el gobernador está invitando descaradamente a retirarse de forma anticipada y que son aproximadamente 16 millones de pesos, por lo que el gran total de este gustito es de 176 millones de pesos. Pregunto, ¿a qué gobernador o gobernadora en su sano juicio se le ocurre aumentar 80 millones de pesos el costo de magistradas y magistrados que son la segunda instancia del Poder Judicial? ¿Tendrá idea
de que el reto del Poder Judicial no está en la carga laboral de las magistraturas, sino en la primera instancia, que es en los juzgados, a donde todas y todos nosotros vamos a dar seguimiento a nuestras denuncias. Es decir, ¿dónde están los jueces y juezas, secretarios técnicos, actuarías, notificadores, que se sabe que carecen de vehículos para hacerlas? Con 80 millones de pesos se podrían crear 14 juzgados de oralidad familiar, que son aquellos donde se resuelven temas de pensión alimenticia, o 14 juzgados mercantiles, o 14 juzgados civiles, o 12 juzgados mixtos, o 5 juzgados de control penal. Considero que con 2 juzgados, por lo menos de cada materia, se darían los primeros pasos para continuar con la modernización del Poder Judicial, y con el dinero sobrante se podría equipar a todos los juzgados de acuerdo a lo que marque el Consejo de la Judicatura e invertir en la digitalización de todos los expedientes, así como dar los aumentos al personal, que no se ha hecho, porque el gobernador no le ha aumentado el presupuesto al Poder Judicial en los 3 últimos años. Ahora bien, para continuar con la modernización del Poder Judicial es necesario preguntar al Pleno del Tribunal, al Consejo de la Judicatura y a quienes trabajan en el Poder Judicial. ¿Será que el gobernador o su equipo ya lo hicieron? ¿O apenas andan en llamadas uno a uno para preguntarles qué les parece esta intromisión tan burda? Digo, esta iniciativa para modernizar al Poder Judicial. Falta hacer una última reflexión. ¿A quién, a quiénes o a qué le van a quitar esos millones de pesos los años siguientes? ¿Al ISSSTEI? A ustedes que amablemente me brindan su tiempo y atención, les recuerdo que este gobierno estatal no ha firmado el INSABI. Este gobierno estatal nos ha endeudado 70% más que en 3 gobiernos anteriores. Nos han subido los impuestos y los derechos como nunca. Vean su cobro del predial o miren cuánto van a pagar por comprar o vender una propiedad, además de la insensibilidad de quitarnos a las y los escribanos públicos. Y ahora, estos panistas pretenden llamarle ahorro a una erogación de 80 millones de pesos para cumplir su tan añorado sueño y capricho de adueñarse del Poder Judicial. Quienes crecimos en la política lo sabemos muy bien. ¿No creen que ya es momento de decir basta? Recuerden que se necesita perder el miedo para que las cosas cambien. Porque desde el Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado están dando un golpe a la autonomía e independencia del Poder Judicial, vulnerando la división de poderes que constituye la base de un Estado democrático. Estamos en presencia de una acción que no muestra el más mínimo respeto al Poder Judicial. Claro, eso para el PAN es costumbre. Basta recordar la absurda intentona de quererle quitar el fuero a las y los magistrados y no pudieron. Imagínense, si el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, no gozara de autonomía e independencia como marca la ley, no hubiera tenido la seguridad y fortaleza para contar cómo Felipe Calderón le quería obligar a dar carpetazo al tema de la guardería ABC. Por ello necesitamos fortalecer a las personas, a las magistraturas, al Consejo de la Judicatura, al Poder Judicial y evitar que el día de mañana no haya justicia para nosotros, pues los delitos del fuero común, como los robos, los despojos, los fraudes por especulaciones de terrenos, eso de la mafia inmobiliaria, los robos bancarios, los feminicidios, homicidios, robo de ganado, por darles ejemplos, los resuelven las y los magistrados del Poder Judicial. Y si estos gobiernos del PAN han mentido, agredido, amenazado y defraudado en reiteradas ocasiones, ¿qué nos espera de la impartición de justicia en Yucatán? A las y los diputados que integran el Congreso del Estado de Yucatán, a quienes voten a favor de esta iniciativa, recordaremos muy bien sus nombres. Recordaremos que apoyaron la pérdida del equilibrio entre poderes, de los pesos y contrapesos constitucionales, y más aún, que vulneraron la dignidad de las personas que trabajan en el Poder Judicial y con ellos sus derechos humanos. Y la prueba fehaciente es la iniciativa que apresuradamente el lunes distribuirán en la Comisión de Puntos Constitucionales. A todo lo dicho se sumará el haber solapado que la Secretaría de Administración y Finanzas ocultara en el presupuesto de egresos esos 80 millones de pesos, que bien podrían ser para continuar con la modernización y también para cumplirle a las y los trabajadores del Poder Judicial. A las magistradas y magistrados, consejeras y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como a los trabajadores.
Ustedes saben que la ley y la razón les asisten. Les pedimos hacer uso de los recursos jurídicos que conocen bien para salvaguardar la autonomía e independencia del Poder Judicial. Saben que tienen grandes aliados y aliadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también en el Senado de la República y en cualquier lugar donde se conozca esta vergonzosa iniciativa. Además, con esta acción se comprueba, como se señala en el artículo 8 transitorio de la iniciativa, que el Ejecutivo tiene dinero y da pie también para pensar que se los habían negado para causar ese enfrentamiento con los sindicatos, pues estos últimos le echan la culpa a ustedes de no quererle dar sus aumentos. La perversión quedó exhibida y de aprobarse esta inconstitucional iniciativa, más acuerdos saldrán a la luz. Por último, como senadora integrante del máximo cuerpo colegiado deliberativo de la normativa mexicana, estoy obligada y comprometida a velar y promover que las garantías de protección y materialización de un Estado de Derecho democrático siga vigente. Como siempre, me expreso y denuncio cualquier atropello a nuestro pueblo, sea directa o indirectamente, pues tengo una obligación para con ustedes, quienes habitan en Yucatán. No he sido ni seré omisa ante un gobierno estatal represor e intransigente, que no ha podido entender que Yucatán y México se están transformando y que el pueblo está despertando. Gracias por su amable atención.